Entonces, el día de hoy no se trata de intentarlo hasta que salga bien. Tengo que decir algo acerca de John Perkins. Realmente que fue muy especial poder verte hoy, John. Mis memorias parecen estar vivas. Cuando era joven, justo al mismo tiempo del movimiento de los derechos civiles, cuando estaban floreciendo, John me invitó a Menlo Hall, Mississippi. Creo que lo visité al menos 6 años seguidos en un periodo de tiempo. Tuvimos unas aventuras increíbles. A causa de mi asociación con él, hasta el sheriff de la ciudad me arrestó y me dijo, te vamos a multar por lo que estás haciendo. Y yo le dije, pero si yo solamente estaba predicando. Pero él me dijo, no me interesa, te vamos a multar. Y yo le dije, no tengo mucho dinero. Y él me dijo, ¿cuánto dinero tienes? Se llevó todo mi dinero. No me quiero tomar todo el día contando la historia, pero el punto es que John y yo, junto a Charles Ayers, creo que él fue el primer alcalde de raza negra en la región sureña del sur de los Estados Unidos. Y su hermano fue uno de los primeros mártires en el movimiento de los derechos civiles. Entonces, Charles y John y yo y otros chicos que estábamos en Jackson, Mississippi, estábamos en una habitación hablando, yo era el único que era de raza blanca en la sala, cuando de pronto una persona interrumpió la reunión para decirnos que Martin Luther King le habían disparado. Entre todo el caos, me intentaron sacarme de allí lo más rápido posible, porque relucía en medio de ellos como un muñeco de nieve. Y me sacaron con mucha prisa de Jackson y en un carro llegamos hasta Memphis, Tennessee. Recuerdo que llegué a un segundo piso de un edificio y me trepé en un sanitario para alcanzar a ver una ventana pequeña en el baño y alcancé a ver el lugar donde le habían disparado. Luego llegamos al balcón donde se había asesinado a la persona y pude ver las manchas de sangre. Y realmente que fue un momento espeluznante. Yo no había sido un hombre fiel a través de los años y entonces ha sido un placer verte, conocerte. John es el hijo de un músico de trombón. Qué lindo verte, hermano. Bueno, es un gran privilegio para mí poderle hablarle a ustedes. Voy a introducir el contenido de las clases Mullins en esta mañana, si me lo permite. Les quiero hablar sobre el tema de las parábolas. Las parábolas. Hay más o menos 40 parábolas en los evangelios. Y temo que esta generación esté perdiendo un poco el sentido y la importancia de las parábolas. Ellas son material fenomenal para la predicación, simplemente increíbles para predicar. Entonces, en esta tarde les llevaré a un estudio a través de las parábolas, de modo que usted tenga una idea de cómo es que se tienen que tratar. Pero en esa sesión yo quiero que usted entienda el género en sí, las parábolas. Así que abra su Biblia al libro de Mateo capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. Ese mismo día, marque eso. Ese día quizás parezca muy general para hablar, pero no es lo que está pasando en este caso. En este día es muy importante en la vida de nuestro Señor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó en la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Él hacía esto en ciertas ocasiones para crear una distancia con la multitud y también el agua servía como un amplificador para que los miles que habían allí pudiesen escucharle. Pero ahora quiero que note lo que hay en el versículo 3. Y les habló muchas cosas en parábolas. Cuando usted lee, se pregunta lo siguiente: ¿qué de especial tiene esto?
Lo que es especial es que nunca lo había hecho antes. Nunca lo había hecho. Y por cierto, todo esto sucedía ya al final del segundo año de su ministerio. Bueno, en el Sermón del Monte, él se había referido a un árbol, había hablado de la piel de las ovejas, había dicho que algunos eran como el hombre que construyó una casa, pero en la totalidad del Sermón del Monte no hubo parábolas. Ningún tipo, no hay nada de parábolas. De hecho, por al menos 4 años no hubo ninguna parábola. Ese es un momento que es crítico, absolutamente crítico para nuestro entendimiento. Ese es un día definitivo en la vida de nuestro Señor. Esencialmente, 2 años han pasado para el día en que decidió hablar en parábolas. ¿Pero qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó a ese cambio tan dramático en estilo? ¿Qué lo llevó a ese cambio de carácter en su enseñanza? ¿Qué lo llevó a cambiar su discurso frentero doctrinal de textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, a de repente contar historias? Desde este día en adelante, donde sea que hablara en público, él habló en parábolas. ¿Qué sucede aquí? Eso es completamente dramático porque es como sospechoso. Hay como gato encerrado, la verdad. Realmente que es un día muy importante y lo tenemos que entender. Entonces vaya conmigo un capítulo anterior. El día comenzó como muchos de los días de nuestro Señor en una disputa sobre el día del reposo. En el versículo 12 del capítulo se dice que era el día de reposo. Y todo el legalismo del judaísmo se había concentrado en el día de reposo y ese día se convirtió como el símbolo de todo. Violar el día de reposo entonces era demostrar odio y rebeldía contra todo el sistema religioso. Y Jesús hizo esto repetidamente. Entonces este día comenzó con conflictos acerca del día de reposo. Ellos habían saturado el día de reposo con cualquier índole de restricciones y lo hicieron realmente el día más miserable y horrendo de la semana. Déjeme recordarle la ley original del día de reposo que Dios dio. Aquí está. Es complicada, así que escuche bien. No trabajen. Punto. No trabajen. Tómese el día libre. Ese era el día de reposo. Era un día en el que todos debían procurar, según Isaías 58:13, un día de reposo, de deleite, de descanso. Los judíos, sin embargo, a través de su historia no descansaban en el día de reposo. Ellos estaban guiados por muchas cosas como el dinero, la ambición, guiados por el éxito, incluso estaban guiados por la participación en la idolatría, eran apóstatas, había apatía en el mandamiento de Dios, incluyendo ese mandamiento de guardar el sábado. Entonces, ya cuando leemos el Antiguo Testamento y se acaba la nación judía, es esencialmente apóstata. Había apatía a los mandamientos de Dios. El sábado era ignorado. Entonces los rabíes se percatan de esto e intentan arreglarlo, y el día de reposo era muy fácil de arreglar, sin embargo. Entonces su enfoque externo empieza a coleccionar reglas y reglas para obligar a los judíos a cumplir el día de reposo. Y ya llegando a los tiempos de Jesús se había convertido en un día completamente incómodo. Se había convertido en un símbolo de su religión. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito
hacer en el día de reposo. Y él les recordó, ya llegando al versículo 8, no sé quién creen que ustedes son, porque el Hijo del Hombre es el Señor y el día del reposo. Este conflicto sobre el día de reposo fue épico. Les contó una historia como uno de los hombres de David comieron de los panes consagrados y cómo la necesidad sobrepasó las reglas insensatas. Y luego, para rematar, entró a la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Le preguntaron si es lícito cenar en el día de reposo. Y él le respondió, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la saca. Entonces, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Luego en el versículo 3, entonces Jesús le dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió y fue restaurada y sana como la otra. ¿Acaso no están reaccionando muy mal los fariseos por solamente arrancar trigo el sábado, sanando enfermos en el día de reposo? ¿Tan rápido evadieron los milagros? Y para empeorar las cosas, el versículo 22 dice que entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Eso es algo maravilloso que vieron. Pero tomaron una decisión en el versículo 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué había hecho Jesús ese día? Violar el sábado al recolectar trigo, violar el sábado sanando un hombre, violar el sábado expulsando un demonio. Su conclusión fue, Él es del infierno. Él es satánico. Obviamente todo esto es blasfemia horrenda. En el versículo 31 Jesús lo llama blasfemia. En el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ellos fueron divinamente condenados por el Señor del sábado, por blasfemia, la blasfemia incomparable al decir que el Hijo de Dios es del infierno. Todo eso sucedió un día y aún no ha terminado. De acuerdo a Marcos 4:35, ese mismo día, caída ya la tarde, después del milagro del endemoniado, de la mano seca, tomó su barca y les dijo, pasemos al otro lado. Cuando llegó al otro lado, ese mismo día se encontró con un hombre corriendo en la montaña. Marcos 4 dice que gritaba como un loco. Estaba endemoniado y usted conoce ya la historia. Expulsa al demonio a una manada de cerdos, los cuales terminaron haciendo clavados olímpicos, porcinos, en el lago. Al lago. Fue un día muy peculiar. Vaya conmigo entonces a Marcos 4 por un momento. Un día muy increíble. Vaya al versículo 33. En el mismo día, el día maravilloso ese que tuvo nuestro Señor, con muchas parábolas, como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, pero les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Desde ese día en adelante, cuando hablaba públicamente, lo hacía en parábolas. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué de repente comienza a hablar Jesús en historias? Bueno, se nos dice que la gente no estaba entendiendo la enseñanza. El discurso didáctico de proposiciones, doctrina, teología, exposición del Antiguo Testamento, ¿no estaba atravesando el corazón de la gente? ¿Acaso? ¿Y Jesús finalmente se da cuenta? ¿Será que eso fue lo que sucedió?
lo cual es muy difícil de creer ya después de haber predicado por más de 2 años. ¿Será que después de 2 años le funcionó la cabeza a nuestro Señor? Y dijo esto, ¿no está funcionando? ¿Debo cambiar mi estrategia? El mensaje no le está llegando a la gente. Las proposiciones de doctrina no le están haciendo su trabajo al corazón de la gente. Las verdades claras no funcionaban. Necesito convertirme en un cuentacuentos. Bueno, defensores actuales del arte de contar cuentos en el púlpito dirán que esto es exactamente lo que pasó. Y eso es lo que se lee en la literatura de hoy. Jesús era el maestro en contar historias y a la misma vez darle la suficiente profundidad a las historias. Creo que lo he escuchado, ¿no? Este debe ser el género que debemos usar. Debemos convertirnos en cuentacuentos. En la gente, que la gente escucha cuentos, las narrativas son divertidas. Él contó historias porque son más claras. Las historias hacen que todo sea más accesible. Las historias hacen que todo sea más fácil. Entonces el mejor método para los predicadores es contar historias. Porque desde ese día en adelante Jesús se dio cuenta que para la gente escuchará el día que debía contar historias. Entonces uno puede leer en un hombre como Eugene Leary decir, un sermón no es una clase de doctrina, es un evento en el tiempo, una forma artística de narrativa equivalente a una novela o un guión de Shakespeare. Entonces no somos científicos que ingenian, somos artistas narrativos que funcionan profesionalmente. ¿No les parece extraño que en nuestro discurso y entrenamiento homilético casi nunca consideremos la conexión entre nuestro trabajo y el de un novelista o libretista? Yo propongo que empecemos a considerar el sermón como si fuese una trama homilética, una narrativa artística o una historia sagrada. Bueno, esta es la clase de predicación exacta que ahora domina la mayoría del mundo evangélico y en todos sus púlpitos. En muchos casos, hasta el púlpito ha desaparecido completamente. Alguien está de un lado para el otro contando historias. Y la gente que lidera, que trabaja en el liderazgo de la iglesia, son quienes asisten al cuentacuentos con videografía o escenografía. Hablar en proposiciones de verdad se nos dice que es anticuado, pasó de moda, y lo que está de moda entonces hoy es contar historias. Porque las historias supuestamente animan a las personas a encontrarse a sí mismos en la historia. Las historias son supuestamente más hospitalarias, más amigables, más profundas, más gentiles que la pesada y grotesca declaración de la doctrina. Las declaraciones de verdad ofenden a la gente. Esa clase de predicación, como todos ya saben, ha sido el patrón normal de las últimas décadas, así que no es nada nuevo. Ha sido desarrollada a la par de las estrategias pragmáticas del crecimiento de iglesia. Una publicadora religiosa le hace propaganda a un libro popular que habla sobre la revolución en la predicación. Ese es un nuevo libro que se llama Una nueva audiencia por Abingdon Press y es escrita por Richard Esslinger. Y dice lo siguiente: la predicación está en crisis. ¿Por qué? Porque el esquema doctrinal tradicional ya no funciona. Falla en capturar el interés de los que la escuchan. El esquema temático antiguo de la predicación está críticamente, sino terminalmente enfermo. Un número de libros sobre la predicación han hecho el mismo diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Qué hacemos con esa predicación obsoleta que nos tiene presos? ¿Qué hacemos cuando los esquemas tradicionales están en crisis? Pues hay una solución típica. Contrariamente a lo que muchos nos harían creer, las historias, y no otra cosa, es el ingrediente principal bíblico. Nosotros no tenemos una doctrina sobre la creación, tenemos historias de la creación. No tenemos un concepto de la resurrección, tenemos narrativas sobre la Pascua. Hay relativamente pocas cosas en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento que no repose sobre la narrativa o una historia. Eso es algo que los hombres como William White Crane dicen. Debemos entonces escuchar frases así, creer tales argumentos. ¿Será que se confunden entre contar historia y la verdadera historia?
Pero aparte, esto por un momento, nosotros sí tenemos una doctrina de la creación. Él no. Nosotros sí. Nosotros sí tenemos una doctrina de la resurrección. Es completamente falso decir que no tenemos un concepto doctrinal de la resurrección cuando tiene un capítulo extenso en 1 Corintios 15, en el cual está esa defensa polémica de la resurrección repleta de exhortaciones, silogismos y abundante declaración de verdad tras verdad y otra tras otra. Separar las historias de Jesús de las proposiciones de verdad tiene una meta postmoderna de deconstrucción, la cual tiene por meta eliminar la verdad. Entonces la gente puede pecar sin culpa ahora. Hay un libro muy bueno que le recomiendo leer que se llama El Evangelio Casero. Tiene un nombre muy peculiar. Fue escrito por Tom Brenneman y fue su disertación en la Universidad de Oxford. Y el subtítulo del libro titula como El sentimentalismo ha triunfado en la iglesia evangélica. Ahora bien, mucho de ese sentimentalismo triunfal ha reemplazado la doctrina en nuestras iglesias. Ha sido causado por una predicación chueca. Y más encima, y para ser más claros, por un razonamiento chueco de las parábolas. Escribiendo sobre este tema del sentimentalismo, Brenneman entonces resume varias de sus ideas de la siguiente forma. Sobre el sentimentalismo llega a decir cosas como estas: las emociones se han apoderado de los evangélicos. El sentimentalismo se ha adueñado también, y los evangélicos han abandonado la mente por el sentimiento como base de la religión. La doctrina se le resta importancia, el sentimentalismo debilita la meta espiritual que intenta realizar. El sentimentalismo promueve el narcisismo, humanismo postcristiano, cristianismo saturado por la psicología. El individualismo es el centro del interés de Dios. Él dice que el sentimentalismo anda a la caza de mentes y voluntades débiles. El amor domesticado divino es preeminente. Ser infantil es crucial. La retórica terapéutica narcisista le da prioridad a los sentimientos y abandona la teología. La autoridad está en ti y en tus sentimientos. Él dice, este exégesis o este éxtasis evangélico nunca se critica. Cito, los evangélicos ya no pueden cargar con el peso de lo intelectual o de la doctrina y lo han abandonado junto al trayecto de su luz. Y la versión contemporánea evangélica es nada más y nada menos que un placebo. No cura nada, sin ninguna sustancia. Y todo este juego de sentimentalismo que trabaja en los sentimientos de la gente es producto de alterar las parábolas. Por ejemplo, Charles Heldrick escribe en su libro Muchas cosas en las parábolas. Es la naturaleza de la narrativa de prestarse a sí misma en la mente imaginativa del oyente y de convertirse en cualquier cosa que el oyente quiera. A pesar de la intención del narrador, las narrativas son esencialmente polivalentes, es decir, que tienen muchas facetas, muchas combinaciones posibles y por ende es sujeta a una variedad de lecturas. Las parábolas, él dice, funcionan de la manera en que los oyentes desean que funcionen a pesar de lo que sea que Jesús haya dicho antes. En ellas, nosotros simplemente no sabemos cómo fue que Jesús utilizó las parábolas y claramente no tenemos ninguna esperanza de poder descubrir sus intenciones. Y aún no termina. Los intérpretes de las parábolas no le están diciendo a los lectores lo que realmente Jesús dijo en las parábolas. Ellos simplemente no pueden decir lo que no saben. Los intérpretes describen lo que creen saber lo que Jesús dijo, algo que es vastamente diferente. Una explicación se levanta en la mente particular de un lector que sale del trato con la parábola y la respuesta sale específicamente de lo que el lector trae a la parábola y no tanto lo que la parábola misma dice. De hecho, si el lector estuviese en el lugar y en la hora cuando Jesús decía todo esto, es muy seguro que sería lo mismo. El lector hipotético que acabo de llevar a los pies de Jesús tendría también que razonar la parábola de la misma manera que los intérpretes contemporáneos lo hacen hoy. Entonces dice, todos en la audiencia tendrían diferentes respuestas a la parábola.
En este sentido, las interpretaciones de las parábolas son idénticas a lo que hubiera sido en el primer siglo. Por ende, no hay ninguna interpretación correcta y que capture lo que intentaba decir Jesús. Debido a que es una narrativa, ninguna explicación a la parábola será correcta o incorrecta. ¿De veras? ¿Dices todo eso en un libro sobre las parábolas? ¿Para qué desperdiciar tu tiempo? ¿Serán esas las parábolas? ¿Travesías hacia la imaginación abierta? ¿Historias sentimentalistas? ¿Será posible que Jesús intentaba llegarle al corazón de la gente que jamás entendió su mensaje? Devolvamos a Mateo 13 para responder la pregunta. Y acercándose a los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Será esta la pregunta? ¿Quieres una respuesta? Recuerda bien la pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? Le preguntan los discípulos. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué haces esto, Jesús? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Sabe por qué Jesús le habla en parábolas? Para esconder la verdad, para hacerla imposible. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Las parábolas serán explicadas y las entenderán. Pero a ellos no se les ha concedido eso. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y esto se conecta con el pasaje en Isaías. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Por eso les hablo en parábolas, para esconder la verdad. Escuche, las parábolas son un juicio, tal como Isaías 6. Porque el corazón de ese pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entendieran con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. No les hablaré más en una forma para que entiendan, porque yo no los sanaré. La gracia había terminado. Cuando tuviste un día lleno de la revelación de Dios y esa persona está a 180 grados de la verdad, esa persona, no hay duda, es del infierno. Es casi imposible ser renovado de esa perspectiva. Y ya no puede haber más revelación. Las parábolas no están hechas para hablar cosas claras a los impíos. Están diseñadas para esconderlas. Las parábolas no ilustran la verdad, no clarifican la verdad. Es por eso que el tipo, escribiendo sobre las parábolas, no entiende las parábolas. No tiene oídos para oír. Él debió comenzar este libro diciendo, yo no soy cristiano. Jesús habla en parábolas para dar juicio, hermanos. Ese tipo no es cristiano, hermanos. Las parábolas que Jesús enseñó son para dar juicio. Un juicio para aquellos que consistentemente, a través de los años, han realizado y han rechazado su prédica razonable, clara, teológica, verdadera, y comenzó a esconder las cosas.
Y sabe, no es que esto sea una clase de misterio. Le preguntaron y él les dijo, ¿cómo es posible que la gente que escribe sobre las parábolas no hayan visto esto? ¿Sí sabe que en Lucas 47 y 48 dice que al que mucho se le da, mucho se le exige? Esto es una declaración de juicio. Esto no es solamente una frase perdida en el espacio abierto para que sea definida al antojo. Está en un contexto de acusación. Es una ocasión de juicio. Esconder la verdad es un juicio, pero al mismo tiempo es algo que contiene misericordia. Porque lo que el Señor esconde del hombre impío y no regenerado no lo hace más responsable. Y al que más se le da, más se le exige. Si el Señor hubiera seguido hablando las cosas claras, el juicio eterno de los impíos hubiera sido aún peor. Entonces el Señor habla en parábolas como un juicio untado de misericordia, guardándolos de recolectar culpa sobre culpa. Y culpa y culpa. Por cierto, no hay parábolas en el Evangelio de Juan. No podemos hacer un caso de que las parábolas dominaron tal punto de que nos haga a nosotros personas profesionales en contar cuentos. Más allá, no hay más parábolas en lo posterior en el Nuevo Testamento. Ningún predicador contó parábolas. Si supuestamente debiéramos contar historias, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Santiago? Pedro, Judas, Juan? No hay más parábolas en ellos. Porque ningún ser humano puede decidir cuándo cae el juicio. Las parábolas son fáciles de entender hoy porque tenemos toda la explicación de Jesús. Tenemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y todo el contenido que explican porque tenemos las parábolas. Si las personas no creen en el Evangelio, entonces las personas no pueden interpretar las parábolas. Ustedes que creen en el Evangelio pueden ver el Evangelio en las parábolas, seguro. Y por cierto, todas las parábolas están relacionadas con el Evangelio. No hay tal cosa como una parábola acerca de la compasión. No hay tal parábola acerca de ayudar al prójimo. No hay tal parábola acerca de la humildad. No hay tal parábola acerca de cualquier cosa que no sea el Evangelio. De hecho, todas las parábolas son la teología de la salvación de Jesús y son profundamente doctrinales. Son profundamente teológicas. Bueno, ya tengo que terminar y dejé todo lo bueno afuera. Las parábolas son teología de los evangélicos, teología de la salvación. Sabemos que el impío no las puede entender. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Es la misma forma de decirlo. Pero ustedes tienen la mente de Dios. ¿De quién? De Cristo. Entonces los discípulos necesitaban explicaciones por todo y el Señor nos ha dado explicaciones en el texto, aunque no para todo. Las que no están explicadas las podemos entender porque las analizamos bajo el patrón de las explicaciones de otras. Y nos damos cuenta que Él está hablando acerca de la salvación porque tenemos el resto del Nuevo Testamento que nos llena a nuestra soteriología y nuestro entendimiento del Evangelio. Podemos ver que las parábolas son lo que son para que la gente, y para la gente que no entiende el Evangelio y gente la cual cae en el juicio, las parábolas no son más que adivinanzas, sin sentido, historias sin sentido. Claro que la gente que rechaza el Evangelio no encuentra significado en las parábolas. Claro que son extrañas. Claro que apelan al lenguaje posmoderno de construcción, los cuales solo quieren pecar sin culpa. No les gusta lo que la Biblia dice. Pero para todos y para nosotros, mientras miremos Mateo 13, en el versículo 34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas,
Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Por eso él hizo lo que hizo. Habló en parábolas. Versículo 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola. Explícanos. Saben, en un sentido se siente como si esto fuera un acto que le baja la categoría a la predicación doctrinal. ¿Me entiende? Hay como un degrado. Por el bien de la misericordia y por el propósito de juzgar, Jesús tuvo que darle una pausa a su enseñanza. Contó historias que después tuvo que explicar. Escuche, todas las parábolas son doctrinales. Todas las parábolas son teológicas, soteriológicas y declaraciones de verdad. Todas cuando son explicadas. Toda la verdad en ese asunto es más que realidad proposicional. Toda verdad es entendida por la lógica y no sentimientos, no emociones. Toda proposición es entendida bajo un razonamiento racional. Y proposiciones que forman un argumento racional que conllevan a declaraciones proposicionales en la conclusión. Las proposiciones son los pilares de la lógica, las herramientas de la razón. Déjeme decirle, cada sermón, incluyendo el sermón de las parábolas, cada sermón es un argumento. Usted no está tratando de trabajar en las emociones de la gente. Cada sermón es un argumento sistemático alineado a las proposiciones en secuencias de pruebas que conllevan a las proposiciones finales en una conclusión. Cada sermón va a la mente. Estamos llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Un pasaje que va a la obediencia de Cristo. Es importante. Ahora, para terminar, vamos a un pasaje. Lucas 10. Esta es la conexión que Lucas trae a esto en el versículo 23. Lucas 10, 23. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes lo escuchan, lo ven. Las parábolas son increíbles, son bendiciones. Son increíbles, son recursos ricos en teología, en pruebas doctrinales. Y como usted conoce la doctrina, usted puede ver el significado de las parábolas. Esa es una bendición rica en abundancia. Padre, te damos gracias que pudimos pensar en esto un poco esta mañana. Estamos agradecidos por tu palabra, especialmente en el hecho de que siempre nos retiene a la consistencia, a la claridad, dirección. Y oro para que en ese seminario formes predicadores efectivos, poderosos y fieles. Y líderes que sean proclamadores de la verdad. Gente que sea fiel a tu corazón. Pedimos que sigas poniendo tu mano de bendición en este lugar y que siempre seamos fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos.